Buenos días, mis queridos hermanos, les de Dios. Les saludamos con alegría este sábado, la tercera semana ya del tiempo de Adviento. Este tiempo es un tiempo de espera en que con ansia imploramos junto con el salmista, descúbrenos, Señor, al Salvador. Hoy termina pues la tercera semana de Adviento y mañana viene a ser el cuarto domingo de Adviento ya y vísperas de Navidad. Saludamos con mucho gusto y agradecimiento a Lorenzo que nos está acompañando desde allá, desde sus controles, como cada sábado. Y mis queridos hermanos, hoy nos toca dar lo que es el invitado de hoy, que nos trae un tema muy interesante que habla de la amistad. Dos amigos muy dispares uno del otro, pero están unidos por un entrañable amor que está fundado en su amistad. Uno lo sabe todo y el otro no sabe nada, pero cree, confía y se entrega. Después de haberles dado algunas pistas, más o menos, ustedes ya más o menos están empezando a darse cuenta de quién se puede tratar. Y bueno, vamos al encuentro de nuestro Dios, primero que nada a través de la oración. Así que pues vamos a venir a pedirle a Fabián que nos ayude con una oración. Por favor, Fabián, adelante. Claro que sí, Jorge. Buenos días para ¿Qué todos. pasó? ¿Cómo que Jorge? Perdón, Luis. No, síguele, síguele. Es que ya anda enfiestado. Sí. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador. Amén. Amén. Bueno, Bueno, muchas gracias, Fabián. Bueno, como ya nos comentó ahorita Luis, pues hoy nos toca invitado y hoy nos acompaña Mario Arrieta Nevares. Sí, para hablarnos de un personaje muy importante, decía ahorita Luis, lo conocemos, importante en nuestra fe y podríamos llamarle la primera piedra de la revelación que Dios hizo al género humano. Pero no solamente es un personaje así tan común, sino tiene un grado de amistad al que pudo llegar con Dios, que llegó a ser un amigo íntimo, con una confianza enorme que le ganó la paternidad de todos los pueblos. Así que Mario pues nos viene a compartir el siguiente tema. Abraham, el amigo de Dios, a la luz de Santiago 2, verso 23. Y sin más preámbulos, porque se me hace que este tema va a estar muy interesante, vamos a seguir y a darle paso a que Mario pues nos platique sobre su tesina. Pues Mario, bienvenido nuevamente a este espacio en el que podrás compartir con nuestros radioescuchas este tema que promete ayudarnos a desarrollar una verdadera amistad con Dios. Ser más amigos, claro, sin perder el debido respeto que nos merece, por supuesto. No hay que olvidar que es amigo, sí, pero también es padre. Así que cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te motivó a realizar tu trabajo sobre el primero de los patriarcas al cual Dios se le reveló en una forma tan especial? bien. Muy buen día. Pues, ¿qué les cuento de mí? Soy originario de un ranchito en el municipio de Cuauhtémoc, miembro de una familia católica de 11 hermanos. Cuando yo cumplí 9 años, mi mamá decidió salir del rancho para seguir con la educación de sus hijos, ya que estando en el rancho esto se complicaba y por esto fue que nos cambiamos a vivir aquí a Ciudad Juárez.
Completé la escuela primaria aquí y así continué mi educación hasta graduarme del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, en la carrera de ingeniero electromecánico, profesión a la que me he dedicado hasta la fecha. Como hijo de papá agricultor, me tocó laborar desde muy pequeño para ayudar un poco con los gastos de la casa. En la actualidad estoy felizmente casado. El próximo febrero, con el favor de Dios, celebraremos nuestro 37 aniversario. Tengo 2 hijos, una mujer de 34 años y un hombre de 31. Y finalmente les comento que Dios me ha dado el precioso regalo de 3 nietos. A la pregunta de qué me motivó a realizar mi trabajo sobre el personaje de Abraham. Bueno, pues les platico que desde el momento en que empecé a profundizar un poco más en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la historia del personaje de Abraham me cautivó. Al escucharla sentí una gran admiración por él y una atracción por conocer más sobre su vida. Ahora, después de pasar bastantes horas recopilando y leyendo todo lo relacionado a este gran personaje, mi admiración por él se ha incrementado. Abraham, en lo personal, me ha inspirado antes y ahora más que nunca para seguir su ejemplo. Al pensar en él, siento las ganas y le pido a Dios que me dé tan solo un poquito de la fe como la tuvo Abraham. Muchas gracias, Mario. No cabe duda de que fue todo un personaje, de don Abraham a San Abraham, porque seguramente está gozando de la santidad de los justos en la casa del Padre. Para ir poniendo en orden las cosas, Mario, vamos a empezar por una semblanza de nuestro personaje de hoy, el cual mencionas en tu trabajo como un hombre ordinario. Cuéntanos. Bueno, es importante puntualizar que para comprender mejor el mensaje de la Sagrada Escritura es necesario conocer el entorno en que los libros sagrados fueron escritos y transmitidos, las circunstancias históricas y culturales del pueblo que fue el protagonista en ese momento. Para conocer un poco sobre nuestro personaje, platiquemos un poco sobre su entorno, su biografía y el resumen de su vida. Los antepasados de los israelitas y ellos mismos llevaban una vida nómada, beduino, palabra que significa hombre del desierto. Eran pastores de camellos, que tenían muy poco contacto con los sedentarios o seminómadas. El pastor de ovejas y cabras es también un verdadero nómada, pero con rebaños más débiles. Tienen que buscar de beber con mayor frecuencia y el alimento para sus rebaños es más seleccionado. Viven en zonas subdesérticas y su migración a diferentes zonas es en periodos más cortos. En la época de los patriarcas, durante la cual nació y vivió Abraham, se llevaba una vida en proceso al semisedentarismo. Es importante mencionar algunos de los usos y costumbres del pueblo israelita en la época de Abraham. Esto nos ayudará a entender algunos de los eventos en la vida del personaje. Al vivir en el desierto, se requiere de una unidad social bastante fuerte para protegerse de una infinidad de peligros inherentes al ambiente. Los habitantes deben agruparse en pequeños grupos llamados tribus. Difícilmente un individuo por sí solo podrá sobrevivir en el desierto. Era necesaria la agrupación de varios individuos para protegerse unos a otros. En el desierto, donde no hay policía ni una autoridad superior a la tribu, la ley que prevalece es la de la venganza de la sangre. La tribu está formada por un grupo de familias que son consideradas como descendientes de un mismo antepasado, por lo que generalmente son llamadas según el nombre o sobrenombre del antepasado. Por ejemplo, la tribu de Israel se llama simplemente Israel o los hijos de Israel.
Lo que los une es el vínculo de sangre, ya sea real o supuesto. Todos se consideran hermanos en el sentido más amplio. Ahora, con respecto al matrimonio, en los tiempos bíblicos, la mujer casada que no podía tener hijos era humillada y el marido era avergonzado. Los hijos eran señal de prosperidad y fortuna. Si la esposa era estéril, era obligada a entregar a su sirvienta o su esclava a su esposo. Según esta costumbre, el hijo de la esclava se convertía en hijo legal de la esposa y después del parto era llevado a la casa de su amo. Los patriarcas siguieron las costumbres de su tiempo y entorno. Así podemos entender cómo Sara, esposa de Abraham, al ser estéril, le proporciona a Abraham a su esclava Agar, de cuya unión nace Ismael. Esto lo leemos en Génesis 16, del 2 al 4. En aquellos días, el matrimonio entre familiares no era perjudicial para la descendencia. Tal es el caso de Abraham y su media hermana Sarai, quien se convirtió en su esposa. Génesis 20:12. Además, dado que las personas solían pasar sus vidas agrupados en unidades familiares, el curso natural era elegir compañeros desde dentro de sus propias tribus y familias. Ahora, en cuanto al cambio de nombres. En el Antiguo Testamento hay algunas personas a las que se les cambió el nombre. Esto debido generalmente a algún acontecimiento especial. El nombre de Abraham fue cambiado a Abraham, padre de multitudes, cuando Dios hizo un pacto con él. Lo leemos en Génesis 17:5. Sarai se convirtió en Sara cuando Dios le prometió un hijo. Génesis 17:15. Jacobo se transformó en Israel. Génesis 32:28. Estos son solo algunos ejemplos del cambio de nombre. ¿Qué hay sobre los pactos? En los tiempos bíblicos había dos tipos de pactos. El primero era un contrato o un acuerdo vinculante entre dos pueblos o dos naciones. Ambas partes estaban obligadas a cumplir los términos del acuerdo. En ocasiones, este acuerdo era sellado cuando uno bebía la sangre del otro o se compartía una comida sacrificial. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel de ser su Dios, si ellos lo seguían y lo obedecían solamente a Él. Pero Israel rechazó a Dios y no cumplió con su parte del acuerdo. De ese modo, el pacto fue violado y el pueblo de Israel fue al cautiverio. Un segundo tipo de pacto era una promesa hecha por una persona a otra. El que hacía la promesa estaba obligado a cumplirla, pero el que la recibía podía aceptarla o rechazarla. Actualmente, un ejemplo de este tipo de acto es un testamento. Acerca de la ciudad de Ur. Ur se encontraba localizada a orilla del río Éufrates, ciudad donde Abraham pasó su niñez. Antiguamente era un centro comercial muy concurrido, ubicado en la sección sur de la región de Mesopotamia, llamada Sumeria, habitada por los sumerios, quienes dominaban la Mesopotamia en esos tiempos. Algunos datos biográficos de Abraham para compartir. Abraham es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se relata en el libro del Génesis, cuya autoría se atribuye tradicionalmente a Moisés, según los escritos sagrados. Es el primero de los 3 patriarcas del judaísmo, quien por mandato divino deja las tierras de sus padres para establecerse en la tierra prometida. ¿Quiénes fueron los padres de Abraham? Terah, descendiente de Noé, y Amsla. Hermanos Harán y Nahor. La esposa de Abraham, Sara, aunque después tuvo otra esposa. País natal, Ur de los Caldeos, actual Irak. Hijos: Isaac, Ismael, Madián,
Medán, Joksán, Simrán, Yisbac y Shuar. El fallecimiento de Abraham fue en 1638 a.C. en Hebrón. Ahora pues hablemos un poco de la vida de Abraham. Después del evento de la Torre de Babel, el Génesis nos habla sobre los patriarcas postdiluvianos y los descendientes de Sem, hijo de Noé, del cual nacerá Teraj, padre de Abraham. Estando Abraham en Harán con sus padres, Yahvé le dijo: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Génesis 12, del 1 al 2. Abraham obedeció a Yahvé y emprendió el camino como se le había ordenado, llevando consigo a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, con toda la hacienda que habían adquirido en Harán. Llegaron a Canaán y atravesaron el país, estableciéndose en un lugar llamado Siquem. A causa de una hambruna en el país, Abraham bajó a Egipto y se hizo pasar por hermano de Sarai, por el temor de que el faraón lo matara para quedarse con su esposa. Al cabo de un tiempo y por el castigo de Yahvé al faraón por haber tomado la esposa de Abraham, corrió a Abraham y a su gente, regresando ellos a la región del Negev hasta Betel. Debido a que las haciendas de Abraham y de Lot habían crecido mucho, ya no les era posible vivir juntos. Solía haber riñas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Para evitar eso, Abraham propone a Lot que se dividan cada uno por su lado y le da a escoger a Lot cuál parte de la tierra quiere. Lot escoge ir por la vega del Jordán y se trasladó al oriente, y Abraham se estableció en Canaán. Sarai, la mujer de Abraham, no podía tener hijos, y viendo la tristeza de Abraham, ella le ofrece que tome a su esclava Agar como su esposa. Con el tiempo, Agar concibió un hijo, Ismael, pero ella, al concebirlo, se sintió con más derechos sobre Abraham y comenzó a maltratar a Sarai. Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Génesis 17, del 15 al 16. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna de ser el Dios suyo y el de su prosperidad. Génesis 17, 19. Pasado un tiempo, Yahvé visitó a Sara, como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez. Abraham tenía 100 años. Al hijo le puso el nombre de Isaac. Cuando vio Sara a Ismael jugando con Isaac, le pidió a Abraham que despidiera a su criada Agar y a su hijo, porque no quería que Ismael heredara junto a su hijo Isaac. Al entristecerse a Abraham, Dios le dice que no esté triste, pues también de Ismael, por ser su hijo, hará una gran nación. Sara muere a los 127 años en Hebrón, en el país de Canaán. Es enterrada en la cueva de Macpelá. Abraham vivió 175 años, murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpelá junto a su esposa Sara. En sí es el resumen de la vida de Abraham.
Pues qué padre esta exposición, estos datos que a lo mejor no todos conocíamos, ¿sí? Que a lo mejor nada más nos quedamos un poquito con, así por encimita. No cabe duda que siempre podemos aprender cosas nuevas. Como ahorita lo comentaba Mario, me llamó la atención lo de que tenían que ser estas pequeñas tribus para protegerse, ¿sí? Es un dato que me llamó la atención bastante. Y es curioso cómo en la historia de la salvación aparecen personajes que se nos hacen muy grandes en comparación de uno, pero que como nos dice Mario, no fueron tan especiales en un sentido de tener unos superpoderes o hacer cosas extraordinarias, sino que fueron sus decisiones las que los llevaron hasta donde llegaron. Si se fijan en este caso que nos platica Mario, Abraham obedeció a lo que le iba diciendo Dios, él sin preguntar, sin cuestionar, él iba haciendo, obedeciendo lo que Dios le iba ordenando. Como podemos ver, cualquiera de nosotros hay que obedecer para poder llegar a tener esa amistad que tuvo Abraham con Dios. Y pues vamos a seguir porque el tema está bastante interesante. Sí, ahora vamos al aspecto de la fe, en donde Abraham, sí, ahora sí aparece como un hombre de Dios. Adelante, Mario. Bueno, la historia de Abraham se vuelve realmente interesante al comienzo del Génesis 12. En los primeros 3 versículos vemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Génesis 12 del 1 al 3. Dios llama a Abraham cuando él estaba en su tierra, Harán, y le dice que vaya a una tierra que él le mostrará. Dios le hace 3 promesas. Una tierra que va a ser de él, hacer de él una gran nación y bendición. Lo que realmente hace especial a Abraham es que él obedeció a Dios. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé. Génesis 12:4. En la carta a los Hebreos se usa varias veces el ejemplo de la fe de Abraham y se refiere específicamente a este sorprendente hecho. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos atrás todo lo que es familiar para nosotros y simplemente salir sin saber nuestro destino? La familia significaba todo para una persona que vivía en los tiempos de Abraham. En ese momento las familias estaban fuertemente unidas. Era usual que los miembros de la familia vivieran juntos. Además, no se nos dice nada sobre la vida religiosa de Abraham y su familia antes de su llamado. La gente de Ur y Harán adoraban a los dioses babilónicos, en especial al dios Sin, el dios Luna. Por lo que se puede decir que Dios llamó a Abraham, quien pertenecía a una cultura pagana. Abraham reconoció el llamado del Señor y obedeció voluntariamente sin dudar. Nosotros también somos llamados por Dios a vivir una gran peregrinación, así como sucedió con Abraham. En ese caminar debemos dar pruebas de fe como lo hizo él, pruebas de nuestro compromiso con Dios y ser discípulos como Jesús. Abraham nos ayuda a razonar sobre nuestra fe. Por eso es reconocido como nuestro padre en la fe. Abraham aceptó el desafío que Dios le planteó. En ese momento él no estaba preparado para ese llamado que el Señor le hizo. Sin embargo, a través de sus vivencias fue madurando. Al igual nosotros podemos iniciar nuestra transformación
confiando en que el Señor nos acompañará a lo largo de nuestra vida. Cuando el Señor llamó a Abraham, lo hizo de una manera personal. Así también Dios nos hace el llamado en forma individual, no en conjunto. Dios nos invita a tener una relación personal y única con Él. Para descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros, necesitamos construir una relación con Él. Para eso necesitamos tener bien abiertos y limpios nuestros oídos. Una de las maneras de establecer esa relación con Dios es a través de la oración de rodillas. Dios nos desafía a dar pasos de fe. Dios, con este ejemplo de Abraham, nos muestra cómo no debemos vivir limitados por nuestros bienes. Pero tenemos un gran problema. Pasamos mucho tiempo cómodos y por eso no estamos de acuerdo o nos resistimos a romper con nuestra zona de confort. Debemos seguir el ejemplo de Abraham y no tener miedo, con la certeza absoluta de que estamos en las manos de Dios. Bien, mis queridos hermanos, este tema está sabroso y nos invita, como dice Mario, a razonar sobre nuestra fe. ¿Cómo anda mi fe? Pero yo creo que nos conviene ahorita hacer un pequeño corte comercial porque ya se nos ha ido el tiempo, está sabroso esto. Regresamos en unos minutos, no se vayan, volvemos. Mis queridos hermanos, regresamos, ya estamos de vuelta en su programa Palabra y Vida. Estamos compartiendo pues un personaje, perdóneme, muy revelador de nuestra fe, que es Abraham, el amigo de Dios. Y Mario Arrieta es quien nos está haciendo la exposición de su tesina. Y bueno, Mario, ya nos diste una referencia de Abraham como un hombre común, pero ahora pasamos a lo que es el hombre de Dios. El primer tema fue el llamado, ahora ayúdanos y vamos con las pruebas de fe. Te escuchamos, Mario. Pasado el tiempo, la fe de Abraham se pondrá a prueba una vez más, cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo Isaac. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en uno de los montes del país de Moria. No sabemos qué pensó Abraham en su interior al recibir este mandato, pero una vez más, Abraham obedece fielmente a Dios. Al igual que con la orden de que le había dado anteriormente de dejar su hogar y su familia, Abraham obedeció. ¿Nos podemos imaginar cómo se sintió Abraham al ver lo que Dios le estaba pidiendo? Toda su vida estuvo añorando el poder engendrar un hijo. ¿Cómo entender después de que el mismo Dios le hizo el regalo que tanto añoró, que ahora le pidiera el sacrificio de éste? Sin duda, eventos como estos en la vida de Abraham es que lo convierten en una persona admirable. Por su gran fe, no obstante, sin lograr entender la petición del Señor, él simplemente confiado en Dios como su escudo protector, se abandona en las manos del Señor. Confía plenamente y obedece, gracias a su fe tan grande que tenía en Dios. Su fe era más grande que el amor que tenía por su hijo. Abraham tuvo sus momentos de dudas y pecado, igual nos pasa a todos. Sin embargo, Dios protege a Abraham a pesar de su falta de fe. También sabemos que la frustración de Abraham y Sarai por no tener un hijo hizo que Sarai le sugiriera a Abraham el tener un hijo con su sierva Agar en su lugar. El nacimiento de Ismael no solo demuestra la falta de fe de parte de Abraham, sino que también demuestra la gracia de Dios. Al permitir que se diera el nacimiento, incluso bendijo a Ismael. Está muy interesante, Mario. Perdón. Esto de las pruebas que no son pruebas puestas por Dios, sino que entiendo que son como nosotros podemos comprobar la fe de Abraham y tomarlo como modelo. Y a ti o a mí nos hubiera tocado realizar esa tarea. La pregunta es, ¿la habríamos cumplido? Pero no nos metamos más en Honduras. La tarea que Dios tiene encomendada para mí, ¿la voy a cumplir? Eso está más difícil, ¿verdad? Sí.
podrán decir también de mí que se pueda probar mi fe y no me contesten, no quiero saberlo, ¿sí? Mejor vamos con las promesas divinas y cómo se cumplen, Mario. Es importante recordar que después de Noé, la humanidad volvió a rebelarse contra Dios, culminando con la edificación de la Torre de Babel, evento que ocasionó el destierro de la humanidad. Sin embargo, el linaje de un hijo de Noé, el de Sem, permaneció fiel. Dios elige a uno de sus descendientes, Abraham. Por medio de la persona de Abraham, quien probablemente es la figura más importante en el Antiguo Testamento, Dios echa a andar su plan de salvación para el hombre. Le da a Abraham una orden y a cambio le hace 3 promesas. La alianza de la tierra culmina en Moisés. La alianza de la dinastía real se culmina con David. Y la alianza de bendición mundial se culmina en Jesucristo. El Papa Benedicto XVI, durante la audiencia general llevada a cabo en la sala Pablo VI el miércoles 12 de diciembre del 2012, hace alusión al personaje de Abraham como protagonista de una de las etapas del proyecto de amor de Dios, cuyo fin último es la salvación de la humanidad. Parte del texto extraído de dicha audiencia dice: Dios invitó al hombre desde el principio a una íntima comunión con él, y aun cuando el hombre, por la propia desobediencia, perdió su amistad, Dios no le dejó en poder de la muerte, sino que ofreció muchas veces a los hombres su alianza. El catecismo recorre el camino de Dios con el hombre desde la alianza con Noé tras el diluvio a la llamada de Abraham a salir de su tierra para hacerle padre de una multitud de pueblos. Por su parte, el Papa Francisco, durante su homilía del día 6 de abril de 2017, habla sobre la alianza de Dios con Abraham. El Papa dice: os invito a tomar hoy 5 minutos, 10 minutos y pensar en la propia historia y mirar ahí la fidelidad de que Dios ha sido fiel a su alianza. Ha sido fiel a la promesa que había hecho a Abraham. Ha sido fiel a la salvación que había prometido a su Hijo Jesús. La promesa de Dios consistía en hacerlo padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Y nosotros hoy podemos decir: soy una de esas estrellas, soy un granito de arena. Pues muchas gracias, Mario, por todo lo que nos estás compartiendo, bastante interesante. Y pues ahí tienen ustedes, mis queridos radios, cómo el tema nos da así como que varios ejemplos para poder ser hombres y mujeres de fe. Ahí para que vayan haciendo sus apuntes y hay que considerar, ¿verdad?, hasta dónde podemos llegar y hacer, dijo Mario ahorita, ser una de esas estrellitas, considerarnos y creérnoslas, ¿sí? Acuérdense que todos estamos llamados a ser santos y solo los santos entran en el cielo. Así que hay que ser obedientes. Si usted no quiere ser santo, porque tampoco se va a obligar, ¿verdad? Todo aquí es como los invitamos, más no los forzamos. Vayan comprándose su abanico, su mini split, su sombrilla, lo que usted quiera, porque se va a poner muy caliente en el otro lado que no es el cielo. Así que vamos a ponernos a trabajar. Y ahora pues vamos al impacto y a las cualidades de este gran hombre. Mario nos las va a compartir y nos van a ayudar a darnos un norte. Ahora sí que para dónde tenemos que jalar, si para el lado, para el otro. Así que Mario, compártenos esas cualidades de este gran hombre. Dios mostró mucha misericordia a Abraham. Hoy en día también nuestra gracia a los cristianos que nos lleva a Cristo y nos sostiene en Él. Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, y no por las obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. La salvación en Cristo es el regalo de la gracia de Dios. Cada día debemos continuar viviendo en esa misericordia. Así como los israelitas, nosotros hoy, como seguidores de Cristo,
tenemos la oportunidad de agradecer a Él lo que ha hecho por nosotros. Sin la gracia de Dios, todos nuestros esfuerzos por permanecer fieles son inútiles. Cuando leemos la vida de Abraham, vemos muchas ocasiones en las que se le ordenó servir a Dios en obediencia. Así pues, se espera que los verdaderos creyentes de hoy respondan a la gracia de Dios con servicio fiel a Dios, porque somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Efesios 2:10. Los cristianos de hoy tenemos la responsabilidad de hacer buenas obras. Dios prometió grandes bendiciones a Abraham y a su simiente. Los cristianos de hoy tenemos la oportunidad de reflejarnos ante el mundo. Dios utilizó a Abraham como instrumento para la bendición de otras personas. Siguiendo las enseñanzas de la vida de Abraham, al igual nosotros podemos hacerlo con nuestras vidas. Ser bendición a todas las personas, extendiendo el reino de Dios a los confines de la tierra. En Cristo, nosotros también somos hijos y herederos de las promesas dadas a Abraham. Abraham fue el padre de Ismael e Isaac, considerándose, según la tradición bíblica, ser el fundador del judaísmo. Jacobo, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. El pueblo judío se considera descendiente de Judá y Benjamín, ambos bisnietos de Abraham. Primero, la simiente de Abraham fue física. Dios prometió que Abraham sería padre de muchas naciones. Hubo naciones que surgieron de su descendencia con Agar y Keturá, pero la simiente, la promesa fue Isaac, el hijo de Sara. Pablo explica que Jesús es la herencia aparte de la ley que se le promete a Abraham. Concluye una vez más delineando la diferencia entre un descendiente físico de Abraham y uno espiritual. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son los descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3, del 28 al 29. En Jesucristo, estas promesas se cumplen. Jesús es el verdadero Cordero de Dios, Dios mismo como ofrenda por nuestros pecados. Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara a Isaac, pero no detendría el sacrificio de su propio Hijo amado. El sacrificio de Jesús en la cruz es la bendición prometida para el mundo entero, que redime a la humanidad del pecado y la muerte. Isaac, simiente de Abraham, era el conducto para que otros sean los descendientes de Abraham. Debemos recordar que la iglesia cristiana también es la simiente de Abraham. Como dijo Pablo, si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Tal como dijo Pablo, estamos conectados a Abraham porque estamos unidos a Cristo. Nosotros, al igual que la naciente nación de Israel, somos la simiente de Abraham. La historia de Abraham fue escrita para la audiencia de Israel, que era una mezcla de judíos y gentiles, étnicamente mezclada. De la misma manera, hoy la Iglesia de Cristo está formada por una diversidad étnica, esparcidos por todo el mundo. Lo que Moisés enseñó se aplica hoy al igual a la Iglesia moderna. Las promesas hechas a Abraham son para todos los seguidores de Cristo, tanto judíos como gentiles. Tanto creyentes como no creyentes recibieron bendiciones temporales. Los creyentes verdaderos son los que un día recibirán la bendición eterna de la herencia de Abraham. Los que han confiado en Cristo, estos recibirán la recompensa eterna, la herencia de Abraham de los cielos y la tierra nueva. Nosotros hemos sido liberados por Cristo.
Fuimos bautizados en Cristo. Caminamos un camino de prueba como lo hicieron los antepasados. Las historias de Abraham animaron a los israelitas. De la misma manera podemos usar la vida de Abraham para animarnos en nuestro viaje espiritual. Israel y la iglesia cristiana de hoy son la simiente de Abraham. Qué interesante, me resultó muy la comparación que haces de Isaac y de Jesús. Todos los días se aprende algo, ¿no? Todos los días aprendemos algo. Lo que más me encanta es ver cómo la Biblia está centrada en Cristo. Y tan importante es el Antiguo Testamento como el Nuevo. Pues bueno, Mario, ya se nos fue el tiempo. Tu conclusión, por favor. Bueno, como ven, este personaje da para mucho. Sin duda, Abraham es un ejemplo para seguir por su obediencia siempre al Señor. Obediencia como resultado de su grande fe. Él siempre puso su confianza en Dios. A lo largo de su vida se vio confrontado varias veces con su fe. Sin embargo, siendo débil debido a su naturaleza humana, en cada prueba que recibió, sobrepuso su confianza en Dios. A pesar de lo incomprensible de las peticiones que Dios le hizo en distintas ocasiones, puso su fe ciegamente en el Señor, con la absoluta certeza que aun cuando para él eran situaciones difíciles y en algunos casos imposibles de comprender bajo su óptica humana, cerró sus ojos y abrió su corazón a Dios, sabiendo que Él no lo abandonaría jamás. Abraham escucha la voz de Dios y se fía de su palabra. Por esto es considerado como el hombre perfecto de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad es difícil e incomprensible. Él creyó siempre a Dios y al hacerlo, Dios lo premió justificándolo por su fe y no tanto por sus obras. Dios hizo una alianza con Abraham, convirtiéndolo en nuestro Padre por la fe. Al mismo tiempo, mediante esa alianza, Dios bendijo a Abraham y por medio de la fe de él y también nosotros somos herederos de esa bendición. Con Cristo se cumple la bendición prometida a Abraham y por medio del Evangelio se hace extensiva a todos los seres de la tierra. Jesucristo universaliza la bendición, ya que Él es el Salvador, con autoridad para ofrecer un mensaje de vida para todos los hombres de todas las razas y naciones. El hombre perdió la vida de Dios por su pecado, pero vuelve a recibirla cuando Dios habita en su corazón. Bueno, pues mis queridos radioescuchas, ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Por favor, sean quienes nos escuchan ustedes, ángeles de Radio Guadalupana. Ayúdenos a mantener este espacio con su oración, promocionándolo con sus amigos y por supuesto con sus donativos también. Si todavía no eres ángel de Radio Guadalupana, llama al teléfono 656-566-2912. 656-566-2912. Por cierto, otro detallito, a partir del lunes 8 de enero ya está abierta la oficina del Instituto Bíblico. Inscríbase en nuestro diplomado Sagradas Escrituras de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Allá lo esperamos, inscríbase, anímese. Las clases inician el 15 de enero. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos con el camino de hoy, así que Fabián, por favor, compártenos. Claro que sí, Luis. Camino 549. Tendrás más facilidad para cumplir tu deber al pensar en la ayuda que te prestan tus hermanos y en la que dejas de prestarles si no eres fiel. Uy, esa parte la última estuvo medio fuerte. Estuvo muy dura eso, estuvo muy duro. Muy fuerte. Pero bueno, mis queridos hermanos, nos despedimos con alegría. Les deseamos que la paz y el amor de esta imagen del niño que nace nos permita renacer en un ambiente de armonía que podamos desplegar durante todo el año, no nada más estos días. Que Jesús encarnado llene sus vidas de gracia,
y perseverancia en la fe, la esperanza y la caridad. ¡Feliz Navidad! Estuvimos con ustedes, Fabián, Katy, Mario, y Luis, en una emisión más de Palabra y Vida.